Funerarias, un espacio para compartir opiniones, reflexiones y emociones acerca de la historia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. A continuación, damos la cordial bienvenida a los tertulianos que nos acompañan el día de hoy. Paco Ignacio Taibo, director general del Fondo de Cultura Económica. Licenciado Juan Manuel Pérez Púa, primer superintendente, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. A continuación, iniciaremos el viaje a través del tiempo de nuestra historia con la intervención del primer superintendente, licenciado Juan Manuel Pérez Púa, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Voy a agradecerte, Paco, la presencia de tu equipo también, por supuesto. Es un día muy importante para nosotros. Antes de pasar a comentarles cómo empezó esta historia, me gustaría que se presentaran los compañeros, están a nuestro lado. Son dos bomberos operativos, son dos bomberos que vivimos de manera normal las emergencias y nos vea, nos está observando. Comentarles que uno de los orgullos de la institución es justamente que hemos logrado transitar hacia una etapa que ya añorábamos, un tema donde la lectura fuera parte de nuestra actividad cotidiana, y por supuesto el antecedente está en que nos ayudó además a tener un club de lectura en todas y cada una de las estaciones y de las subestaciones. Entonces, antes de entrar en detalles, que se presenten por favor nuestros compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el bombero Don David Flores Aragón, de la estación Benito Juárez en la Guardia Roja. Muy buenas tardes. Yo soy el bombero Ana Castillo, adscrito a la estación Benito Juárez en la Guardia Roja. Gracias. Bien, pues decía, primero agradecerte, Paco, y bueno, a todo tu equipo, por supuesto. Justamente hace 168 años, nada más y nada menos, un presidente de la República, Ernesto Comodoro, nos dio nacimiento, firmó un decreto a través del cual se crea el primer cuerpo de bomberos del país. Dentro de las anécdotas que hay que registrar es que teníamos perdida esa fecha. Hubo que investigar en los archivos nuestros, el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, para tener corroborada la fecha. Hoy tenemos el decreto ya oficial, el original. Es un orgullo poder comentarlo, anunciarlo formalmente. Hoy cumplimos 168 años, entonces nacemos de la mano. ¿Qué habrán visto sus ojos? ¿Qué habrán escuchado sus oídos para tener la necesidad de crear formalmente, a través de un decreto, una institución que hoy en día tiene una fuerza vigorosa? Es bien importante para nosotros contar, expresar lo que hemos vivido, pero por supuesto contar con tu presencia, Paco, para que nos ilustres en esta charla. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Esos momentos de convulsión nacional que está viviendo esta ciudad capital, que vivíamos en todos los sectores de la sociedad, para que fuera necesaria la creación, después de que año y medio antes habría tenido una respuesta negativa por parte de otro presidente de la República. Eso está en ti, tú eres el experto, nosotros hoy investigamos, ¿no? Habrían ya un maestro, Juan Fusín, estamos investigando si es Fusín o Fusín por el tipo de letra que tenemos ahí registrado, en donde el maestro habría propuesto formalmente la creación de un cuerpo de bomberos tal y como él lo vio en Europa, en Francia, para ser exactos. Ese es el primer antecedente que tenemos de bomberos. Sufrió una respuesta negativa y después, por los sucesos históricos que se dan, casi como una emergencia, se decreta formalmente la creación del cuerpo de bomberos, que más adelante, lo vamos a ver en los capítulos adelante, porque el H de heroico tiene un tema de instrucción también importante, porque lo dice otro presidente de la República. Pero para abrir boca, pues es esto, el aniversario, Paco, que nos puedes platicar.
No hay mucho que platicar, soy un desexperto. Quiere decir que no sé por qué piensan que el director de Fondo de Cultura es todólogo, que sabe de todo. No, es más, sé de pocas cosas, muchas, pero de pocas cosas. En el caso del planeamiento del Fondo de Cultura de Bomberos, lo que sí es la clave viene de la época del santanismo, donde Santana estaba muy preocupado por derrochar los bienes de la nación y no por crear un cuerpo de bomberos. Y como Monfort, que es el primer presidente liberal surgido de la Revolución de Ayutla, era oficial de Acapulco, que lo paran a Santana en la Revolución de Ayutla, y después de la paseada exitosa de los revolucionarios que derrotan a Santana y lo obligan a exiliarse nuevamente, asume la presidencia municipal. Hay que decir su virtud de que con Monfort fundó el cuerpo de bomberos, porque pocos meses después había intentado derrocar la Constitución y dejó de ser presidente, y de hecho por su culpa y de otros más, entre ellos un montón de militares conspiradores, se desata la guerra de reforma y Juárez pasa a ser mecánicamente, a la presidenta haber negado la Constitución, pasa Juárez, que estaba en la Suprema Corte, a convertirse en presidente temporal de la nación. La primera clave es esta: hay que agradecerle a Monfort que haya instaurado y levantado el Congreso del 57, aunque luego hay que desagradecerlo. De todas maneras, Monfort tendría una vida trágica, era un personaje. Cuando pongan su foto por ahí para decir que fundó los bomberos, háganse con cuidado, porque tenía una madre reaccionaria, reaccionaria de ADN, que tomaba el té todos los días como el arzobispo de Tacubaya, que era el que le decía: tu hijo lo hace mal. No puede ser que la Constitución sea liberal. Desvanece la verdad esencial de este país, que México es un país católico y el clero tiene su lugar. Y la mamá, como era muy mochana, le decía que entre otras cosas el clero tenía, antes de la Constitución del 57, derecho de fuego, tenía sus propios tribunales, tenía todos los negocios. La mitad de las casas de habitación de la Ciudad de México eran propiedad del clero organizado a través de intermediarios o directamente. Entonces la mamá estaba ahí, friega el pobre Ignacio Monfort, diciendo: me rompe esa pecaminosa. Además, Monfort era madrófilo, de tal manera que le hacía caso a su mamá, y a pesar de que tenía desde mucho tiempo antes una relación amorosa con una mujer y intentaba casarse con ella, su mamá se lo impedía. Entonces, como Monfort sufrió los avatares de una mamá reaccionaria y se negó, y terminó aliándose con lo peor de este país: los militares más conservadores del propio santanismo, corruptos, que dieron el golpe de Estado, autogolpe de Estado. Como siempre, a la hora de cargar al fondo, recordemos por lo menos que después de 2 años muy malos, ¿verdad? Porque al final, claro, los militares conservadores le dieron el golpe a él, no había de faltar para acceder a la presidencia como de los suyos. Mira, y entonces el pobre Monfort estuvo llorando sus penurias, hasta que cuando se produce la intervención francesa, manda un mensaje a Juárez y dice: perdón, señor presidente, pero me pongo a su disposición, porque no he sabido, y la frase es muy buena, vivir por la patria, pero sí puedo morir por ella. Y forma parte del ejército de Oriente, la parte que está en el exterior de Puebla, en la segunda batalla de Puebla, y fracasa militarmente y termina siendo asesinado por una pandilla de conservadores y franceses que lo matan a lanzazos con su triste destino. Ok, los pros, obviamente. El pro es el primer gobierno liberal que entra a ese. El satanismo crea el cuerpo de bomberos, crea muchas cosas más. Acaba con los conventos de reclusión, donde una niñita nacida del matrimonio ilegal o de relación ilegal con un oligarca, un burgués, la entregaban a los días de nacida
y por el resto de sus días de su vida iba a estar viviendo en un convento, sin salir. Juárez decreta la abolición de estos conventos, y va a ser el Valle que vaya a visitarlos y ya pueden salir. Y las monjas desesperadas decían: ¿salir a dónde? Porque lo que más que hacían era vender por la ventanilla de la puerta del convento dulces, tejidos, etc. Toda una revolución en el día a día de la vida cotidiana en la Ciudad de México. La segunda es que era obvio que esta ciudad necesitaba un cuerpo de bomberos, no tanto como lo necesitaban San Francisco, Nueva York, París, Madrid, Roma, Milán, porque eran ciudades construidas por ladrillo y madera. México, afortunadamente, era una ciudad que era volcánica y donde el riesgo de incendio era menor, no absolutamente inexistente, porque en aquellos años se producían grandes incendios en todo el mundo que destruirían prácticamente ciudades. Pero bueno, fue un salto adelante en términos de la organización y la procesos. Habría que decir que, para terminar mis pocas memorias sobre Ricardo Calderón, que Porfirio Díaz les fabricó uniformes de gala muy pinches, compañeros. Porque Porfirio Díaz era muy pinche. Era de galardón, de apariencia, de entorchados. Lo cual es una historia contradictoria, porque al fin y al cabo Porfirio Díaz va a morir en París, desterrado, envejecido y defenestrado por todo México, y además sale a pasear sin botas, porque ya no le entran en los pies por la gota que sufre, y anda paseando por los páramos y los jardines franceses en calcetines. Triste imagen. Es ahí porque todas las fotos de Porfirio, a partir de 1902 o 3, se toman de la rodilla para arriba, para no mostrar que anda sin botas, anda con calcetines. Para una ciudad muy de bomberos no es una palabra menor. Es una de las salvaguardas de la ciudad, y una ciudad que está sometida cíclicamente a desastres, básicamente terremotos y temblores. El concepto de bombero es un concepto ampliado, y no, el bombero no es un apagafuegos, sino un salvador. Salvador en todos los sentidos. Es capaz de verificar explosiones irracionales o racionales, porque la vecina se puso a fumar dejando el gas abierto, o es típica la historia, el cuerpo nacional, mucho más que cualquier burocracia que hay en el aparato del Estado, que ha salvado gatos en este país, son bomberos, ¿sí? O niños que se descolgaron de la ventana. El cuerpo de bomberos tiene una conciencia muy noble en términos de opinión pública, que es la conciencia del Salvador. No, en pleno liberalismo hay muchos lugares en el mundo que sus cuerpos de bomberos han sido privatizados y han sido concesionados a empresas privadas. En México es orgullosamente un cuerpo nacional, en el sentido de pertenecer a la nación, aunque esté vinculado a las instancias estatales, como en el caso de la Ciudad de México, a las instancias del distrito, el ex distrito federal. Yo creo que además goza de buena fama, aunque tuvo momentos de muy mala fama. La opinión pública es muy ruda, un manchón que tapa el blasón, que oculta la gloria. Y cuando se producen las primeras cadenas de terremotos, las denuncias de bomberos saqueando las casas derruidas, porque hayan sido 1, 2 o 3, bastaba para arrojar sobre el cuerpo una mala fama. Yo creo que había una purificación, y ustedes han ganado en los últimos años el respeto y el cariño de la población, ¿sí? No solo porque arriesga sus vidas en situaciones de conflicto extremo, sino porque son, en el mejor sentido de la palabra, servidores públicos.
Para nosotros este plan que se cocinó lentamente era importante. Lo inició Paloma Sáenz de la Unidad para la Libertad cuando estaba en la Secretaría de Trabajo, hizo un primer proyecto, porque un día llegaron un grupo de bomberos y dijeron que Alejandro conoce la historia porque estaba ahí en la actividad con Paloma, pero queremos que hagan nuestros libritos y que haya librerías y bibliotequitas y clubes de lectura. Eso tuvo un ascenso y descenso, pero ahora en esta administración nos lo tomamos en serio y creció a una velocidad insospechada. La cantidad de bomberos que leen es enorme y la peor crítica que recibo es que no logrado extender este programa a otras ciudades del país. Interrumpo aquí, Paco, justo hablando de los compañeros lectores y los estudios de lectura, en instancia previa también se pudo hacer en cada expresión. Quisiera que escucharas la pregunta de propia voz de sus compañeros el propio decreto, porque en el decreto de creación de bomberos se expresan muchas cosas, pero es el primer se expresa el primer reglamento que tenemos, entre las otras cosas que era nuestro está pasando con el audio entonces se expresan cosas interesantes que han hecho nuestra historia. Eso es una parte bien importante. Entonces, sin más, empezamos contigo. Listo. A continuación, le daré lectura al decreto siguiente. El ciudadano Juan José Vaz, gobernador del distrito, a los habitantes de Isabel. Por la Secretaría del Estado y del Despacho del Gobierno se ha remitido el decreto siguiente. El excelentísimo señor presidente sustituto de la República se me ha remitido dirigirme el decreto que sigue. El ciudadano Ignacio como presidente sustituto de la República, en uso de las facultades con las que se me ha investido por el plan Ayala, decreta lo siguiente. Artículo único. Se organiza un cuerpo de policías con la denominación Zapadores Bomberos, sujetándose en su servicio al siguiente reglamento. Ahí, justamente, uno de los temas es, en este artículo único del decreto del presidente de la República, que tiene última creación de bomberos, nos menciona como Zapadores Bomberos y Policía. Dentro de la evolución que tuvo bomberos, nacemos como militares, que más adelante nos van a ayudar con esa lectura detallada, pero nacemos como militares por la disciplina. Y esa disciplina es la que ha salvado, en mi opinión, ha salvado estos 161 años. Tiene que ver mucho con las decisiones equívocas que se han tomado, pero tiene que ver mucho también entonces con quienes han decidido pertenecer al cuerpo de bomberos bajo esa parte de disciplina. Se ha entendido para bien en la sociedad y ha ganado, como tú decías hace rato, el cariño, la confianza y el respeto de la gente. ¿Qué es lo que no tenemos que Reconocemos la organización. Artículo 1. La principal y permanente obligación de su cuerpo es cuidar la tranquilidad de la capital y de la demarcación del distrito, de la seguridad de las personas y de los bienes de sus habitantes, constantemente y siempre que sean comprometidos en cualquier circunstancia de alarma, alboroto y muy particularmente en los casos de incendio. Esta parte entonces, Paco, cuando hay el nivel de mando, hoy en día se mantiene, dependemos exclusivamente del jefe de gobierno actual. Para nosotros es importante, a pesar de que ha habido varios momentos, nosotros fuimos policías y hoy somos uno descentralizado. El mando para nosotros es el jefe de gobierno, antes que para el gobierno. En otras ocasiones esa responsabilidad se diluye, cuando son bomberos voluntarios, bomberos municipales o bomberos estatales. Eso ha ayudado a que la Ciudad de México, la capital, vaya creciendo en su concepción y que socialmente tenemos una aceptación, en mi opinión, bastante buena, porque no se ha diluido esa responsabilidad política. Si se hacen bien las cosas o se hacen mal, el primer responsable siempre es el jefe de gobierno, en este caso, ante el regente y así sucesivamente. Artículo 2. Solo en caso de invasión extranjera saldrá este cuerpo de la demarcación del distrito, pero en él hará el servicio que se le nombra. Ahí, Paco, no sé si me puedes apoyar que lo que me están diciendo de los militares
y en qué casos podemos dejar de ser bomberos e incorporarnos a lo que tú decías hace rato. Sí. Lo que pasa es que el gobierno como fuerte se parece luego y el gobierno conservador lo utiliza. Sería hasta la llegada del poder de Maximiliano con gobierno Juárez en el norte de la República y dirigiendo la guerrilla en todo el país, donde Maximiliano utilizaría militarizados algunos sectores de los bomberos, pero solo algunos. Lamiario con manguera de chorro potente, y es muy terrible porque los lamiarios se acercan a los bomberos y le giran para el otro lado. Nosotros somos lo mismo. La utilización militar política de los bomberos, afortunadamente lo vimos llegar, y eso le permitió llegar en muchos días con manchas indisolubles y sobre todo a partir de los últimos procesos de modernización. Artículo 3. Este cuerpo estará sujeto inmediatamente al gobernador del distrito, quien transmitirá sus órdenes al comandante del cuerpo. José, famoso porque era el más furibundo con curas del liberalismo. Pasará a la historia de México por haber entrado a caballo al zócalo de catedral. Y uno de los más odiados liberales de este país, que con el golpe de Comonfort tiene que exiliarse. Artículo 4. Al mismo gobernador del distrito por su categoría, correspondiente exclusivamente en conformidad con este reglamento, la dirección e inspección del cuerpo, siendo de su atribución también señalar a la persona que mensualmente pase la revista de presentes o de comisario. Artículo 5. El cuerpo de carabineros y zapadores bomberos se organizará de la manera siguiente: 1. Plana mayor y las 2 compañías. Continuamos con el título de alistamiento y provisión de oficiales. Artículo 7. Las propuestas para oficiales las hará el jefe del cuerpo al Gobierno Supremo para que por el Ministerio de Gobernación sean expedidos las correspondientes patentes. Los jefes serán nombrados por el Gobierno y tanto estos como los oficiales pertenecerán al Ejército con las cualidades de edad proporcionada, instrucción, honradez, educación y buena conducta militar y civil. Decíamos hace rato que Santana, la administración de Santana, habría negado la creación del cuerpo de bomberos. Cuando se crea en el siguiente periodo, lo primero que se decide es justamente que sea no de la sociedad, sino directamente militares. Eso, por supuesto, le da un toque distinto a los otros cuerpos de bomberos que se fueron creados más adelante. Esa es parte de las historias en nuestro género, para bien y para mal, y es con los oscuros que después nuestra historia nos dicta, el papel que jugó la milicia en esa historia. Pero bueno, eso es lo que le construir. Artículo 11. El alistamiento de la clase de tropas será voluntario, con las condiciones siguientes: la edad de 18 años hasta 40 exclusive, robustos y buena salud, legalmente calificada para resistir las fatigas que demanda la institución de este cuerpo. 3. No ha de bajar de 5 pies la talla del soldado. Y 4. Tener buena conducta. No ha de bajar de 5 pies la talla del soldado. 5 pies, 50, unos 50. Sí. Había bomberos chaparritos. Es como mínimo, ¿no? No de bajar de esa estatura, sino de los requisitos a pesar de ser militares. Con el casco mejorado. Robustos. ¿Cuándo se feminiza? ¿Cuándo entra? No sé si tengamos aquí una invitada de la primera generación. No. Te doy un dato ahorita, pensé que había venido. De hecho, estaba con una compañera de la primera generación de bomberas. Es una de las colegas que tenemos en C5, para que nos ven y nos escuchen. ¿Qué porcentaje de bomberas hay? 15% actualmente. No todas son operativas. Operativas quien atiende los servicios de la calle, de la emergencia.
Por supuesto, está la academia, la técnica, la parte administrativa, pero 15% aproximadamente. Somos 1.900 bomberos. Continuamos con los títulos de administración, equipo y servicio. De este destacan los siguientes artículos. Artículo 44. En caso de alboroto o tumulto, el comandante del punto aumentará la fuerza de las patrullas o acudirá con la tropa de maquinaria a contener el desorden. Artículo 46. En los cuerpos de guardia habrá a cargo del comandante del destacamento la provisión de bombas para incendio, instrumentos de zapa y de todos los útiles necesarios para atender con prontitud al lugar amagado por el fuego. Por supuesto, lo que señalabas, uno de los temas es el incendio, pero no solo. Ahí expresaban ya preventivamente, en casos de tumulto estamos obligados a contener el desorden. Es un tema importante. Por supuesto, actualmente no llevamos a cabo esa función, no tenemos ninguna relación con la función de seguridad, pero por su origen, pues así está. Ese es el primer elemento. Después continuamos con el título de disciplina, el artículo 53. En lo relativo a la disciplina y subordinación de las clases de este cuerpo, estará sujeto a la ordenanza general del ejército. Después continuamos con el título de cuerpo. Eso se mantiene en gran parte hoy, la forma de organizar el grupo de bomberos, pues su origen se mantiene mucha la disciplina de esa manera, las características. Artículo 55. Conforme con su institución, este cuerpo además está perfectamente instruido en las maniobras que son peculiares a la infantería, tierra al blanco, etc. De preferencia deberá conocer y practicar los secretos que corresponden a los zapadores modernos. Un tema del físico es hace desde la concepción, pero ahora también la destreza que antes caracterizaba a los militares o a los policías, cada vez ha sido más refinada exclusivamente para los bomberos. La capacitación va dirigida siempre pensando en las maniobras de alto riesgo, de especialidades que llevan a cabo los servicios de emergencia. Ha ido evolucionando afortunadamente, y las únicas armas que tienen los compañeros son los chorros de agua, las herramientas tecnológicas de corte, separación y demás, pero afortunadamente se ha ido a nuestra concepción de pertenecer al grupo armado. Es un tema importante, no hay forma de que supongo que esto regrese. Yo creo que las cosas más atinadas es justamente eso, que no se relacionan con bomberos, con el ejército, con la policía y exclusivamente se le da la función legal de atender emergencias. No tiene que ver nada, ni de somos relacionados con el tema de los movimientos sociales, mantener el orden, detener personas, etc. Esa parte creo que ayuda mucho con la finalidad de que la gente vea, pero solo en los casos de emergencia, ese es el dato, ¿no? El servicio a la gente, el concepto de servidor público es muy importante. Pues creo que se ha ido afinando y eso hoy en día está muy claro. La gente, quizás, aparte de esta charla, no tenía en mente, pocos quizás tenían en mente nuestro origen y la relación que se tenía en aquel momento con las armas. Eso creo que ayudó mucho. Ahora sigue el título de la Administración de Justicia. Ese tema de las sanciones eran propios, con todo el grupo que estaba representado, eran propios del Estado militar en ese momento. Predominaban las sanciones fuertes, los procedimientos propios de la milicia. Entonces, por supuesto, también nada que ver con la actualidad. Es una de las cosas que ha ayudado todos los compañeros y compañeras del grupo de bomberos. Por mi corazón, no podemos siquiera pensar lo que hoy es en comparación de la situación que estaban en los procedimientos militarizados y demás. Ahora continuamos con el título Uniforme para el Servicio Mecánico. Y aquí hay dos tipos, uno para el servicio mecánico, para formaciones, guardias y destacamentos. A pie del documento se lee lo siguiente. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno General de México, enero 25 de 1856. Ignacio Comonfort, al ciudadano José María Lasprado. Y lo comunico a vuestra excelencia para su escrito.
y para que llegue a noticias de todos, mandos se imprima y publique por bando, fijándose en los lugares de costumbre y circulándose en el que corresponda. México, febrero 12 de 1856. Juan José Vaz, José Manuel de Castillo, secretario. Las comunidades que me decía un decreto del presidente, es así que la hacemos. Y ya que se publica, que se hace el conocimiento a toda la sociedad, que obedece también, por supuesto, la formalidad siempre de una publicación oficial, ¿no? Sí, bueno, tendría que revisar, que no lo he hecho, si durante el imperio maximiliano operó la militarización en los modelos, estoy seguro que sí, porque van a seguir el modelo austríaco-francés, y incluso en los ejércitos franceses había cuerpos armados, los bomberos, en la medida que Romero también era usado como salvador en los momentos de guerra. O sea, su habilidad para apagar incendios también era para crear incendios. Había que pensar, no tenemos documentada esa parte porque, te decía, eso es un tema importante. Después de que nacemos como militares, llegamos a la Secretaría de la Policía, a la Secretaría de Ciudad, Seguridad Pública. Cuando se toma la decisión de crear un cuerpo de policía para la capital, es cuando nos quitan el gobierno federal, nos pasan a través de la determinación para que dependamos de la Secretaría de la Policía. Entonces, por eso no pasamos por ese procedimiento. Si recordamos el papel del ayuntamiento de la ciudad, era importante. Entonces, como fue concebido inicialmente para la inclusión que estaba pasando aquí en la capital, pero el objetivo que tuviera en el resto del país, y el ser el centro aquí en la capital, cuando las cosas son más estables y se toma de esa manera formalmente las dependencias que integraron el gobierno de la ciudad, del Ciudad de México, es cuando toman la decisión de pegarnos a la Secretaría. Los zapadores bomberos somos parte de esa Secretaría, de esa policía. Entonces, nos llaman todavía policía, inclusive algunos documentos que tenemos por ahí, de forma indistinta nos llaman zapadores bomberos carabineros, y aparece por ahí ese término en los documentos, nos llamaban de forma indistinta. Cuando toman la decisión de pertenencia hacia la policía, vuelve a cambiar, por supuesto, los uniformes, la disciplina, los procedimientos internos, pero siempre pegado, ahora sí, ya al tema más local de la Ciudad de México, como empezó a representar. Seguía dependiendo de la Secretaría, con un proyecto del gobernador, nos quitaba entonces de pertenencia al ejército, lo acabamos de escuchar. Si bien pertenecemos al ejército, era voluntario la primera generación de bomberos. Dentro del ejército, se convocaba para que voluntariamente decidiera pertenecer a los zapadores bomberos, carabineros. Y posteriormente, ya como policías, la recluta era diferente. Por eso eso que señalas de militarización, supongo que fue diferentes cosas. ¿Alguien alguna pregunta ahí del público? Muy callado. Mis dudas son las mismas. Esta ciudad está creciendo para arriba. ¿Qué significa eso? Bueno, decías hace rato de la forma de construcción inicialmente. Eso, por supuesto, cuando veíamos dentro de la investigación de la prevención de incendios, había medidas muy claras para lograr, primero, evitar que se había incendio y luego evitar, en todo caso, que se propagara el incendio. Se recomendaba, por parte de los que las puertas se forraran de cuero y que quienes se dedicaban a comercializar pues también. Y nosotros hemos observado cómo nuestra emergencia número 1 ya no son los incendios humanos, como fue conseguido por los inicios, hace 8. Hoy, desgraciadamente, nuestras emergencias
están relacionados con la riesgo que se gas dentro de la población. Tenemos preparadas aulas, por supuesto, de incendio, pero lo que se mantiene de forma permanente todo el año son los servicios que se relacionan con el gas, desde la fuga más pequeña hasta las determinaciones que pueden como consecuencia la pérdida de todo un bien, la negocio, pero eso, por supuesto, si crece la ciudad hacia arriba, crecen los servicios, crecen las demandas de determinados servicios, pero solo se reconfigura en la emergencia, porque aún cuando existan las construcciones llamadas inteligentes, desde un punto de vista de construcción inteligente, pero bueno, así se les denomina, este tipo de servicios lo que hace es solo reconfigurarse, pero no desaparecen las emergencias. Una deflagración hoy en día puede destruir un edificio de 10, 15 pisos y no necesitamos que... Sí es importante, es lo que hemos observado, se asegura, de la prevención es una gran área de oportunidad. El centro histórico, a pesar de que está construido de piedra esencialmente y de poca madera, cuando nosotros como comerciantes o habitantes de este primer cuadro alteramos la construcción original a través de tapancos, convertimos en trampas mortales para los bomberos este tipo de construcciones. Un incendio que pudiera dar un acceso bastante razonable a una construcción de más de 100 años, originalmente concebida con piedra, hoy representa alteraciones en la construcción y eso representa, insisto, trampas mortales porque más son comercios que hemos ido haciendo a través de las décadas y ahí permanecen. Y eso representa una trampa para nosotros. Los tiempos, que tiene una hormiga asquerosa y huele, no, me da confianza en los bomberos. El problema de la baja reglamentación del mundo callejero de la Ciudad de México es peligroso. Es como, por ejemplo, la reglamentación de que si tienes una feria de libro tienes que tener un... Al que se deje, le tomo la palabra en este país. Tómanos la palabra porque tenemos de personal que área, presidente, no solo con la parte operativa, sino la parte de prevención. Y decirles a todo el mundo que siempre que quieran invitarnos, siempre así, si no toca nuestra parte, estamos para servir. Estamos hablando a los espacios públicos, calles, unidades habitacionales, escuelas, explicando lo que tú dices. ¿Qué tipo de extintores hay? ¿Cómo usarlos? ¿Cómo reviso si está bien o no está bien el extintor? ¿Vale la pena que gaste yo o invierta yo en un extintor? Y luego, ¿qué hago con él? ¿Cuál es el extintor correcto para mi casa? En tu caso, para las ferias de libro, ¿quién te asesora sobre el tema? Tendrían que ser las empresas que se dedican justamente a normar este tema. Pero si no, cuando vienen los que atendemos las emergencias, siempre que tengas apoyo tú o quien sea, una de las funciones más importantes que tenemos los bomberos de la Ciudad de México es revisar este tipo de normatividad en la práctica en todos los eventos públicos, absolutamente. Entonces, bueno, un comercial aparte, todas las carreras de auto, sabes que nosotros nos pagan para cubrir esos servicios. Además, todos los conciertos, todos los libros, todo lo que venden en el Zócalo, Bomberos de la Ciudad de México está pendiente de forma preventiva, no solo reactiva. Vamos, revisamos las instalaciones. Yo quiero hablar de los efectos secundarios de invitar a los bomberos a una feria de libros. La FILIP, la Feria de Libro Infantil y Juvenil, que se hace en Chapultepec, es muy larga, 1 kilómetro más o menos. Y el año antepasado, que estamos en 24, el año antepasado la feria tuvo muy peso. Al inicio de la feria, todo era donde había más gente. Entonces, para organizar la siguiente feria, las editoriales decían, yo quiero un principio, porque después ya no se paran ni las moscas. Entonces, los prioritarios quisieron ponerse, incluyendo el Fondo de Cultura Económica, en la primera parte de la feria, y oh sorpresa, que ustedes llegaron como hacia adelante de la mitad. Entonces, el peso de la feria cambió, o el eje de la feria cambió completamente. Entonces, es un efecto secundario porque ustedes llevaban además talleres. O sea, la presencia entre el año pasado fue, y la gente era, y que entonces cambió completamente la feria
Así que yo quería qué características de carácter eran importantes para un miembro del Honorable Cuerpo de Bomberos. Desde mi perspectiva, lo más importante es la razón. Quizás los que se dedican a quizás los que se dedican a tratar personal para la estructura privada o la administración pública no sepan cómo traducir eso. He tenido la oportunidad de ser capacitado en estos aspectos de reclutamiento de personal y siempre cuando hablamos del perfil de la persona que va a ingresar a nuestra institución, público o privada, cualquier tipo, pues, siempre es muy importante poner énfasis en quién quiero que entre, cómo me imagino el perfil. Y ayer hablábamos sobre estos temas y desde mi perspectiva tiene que ser quien esté dispuesto o dispuesta a que el servicio público se vuelva una forma de vida para él, para ella o para la familia. Así va la familia. Es decir, uno debe entender que los horarios no son de 8 horas, que quienes toman decisiones aquí tampoco podemos darnos el lujo de programar unas vacaciones, que las emergencias no avisan, no se programan. Sábados, domingos, días festivos, madrugadas son los más riesgosos. Cuando hay mucha movilidad, cuando hay una ciudad viva, la Ciudad de México, el nivel, el riesgo aumenta. Eso habla del perfil de la persona que esté dispuesto o dispuesta a ingresar. Eso es fundamental. Yo creo que debe ser eso. Pasión por servir, definitivamente que entiendan que va a cambiar su vida. Por eso nos llevamos también con los bomberos. Todo el equipo de todo está construido sobre esta idea. Que venimos a servir. Somos una empresa, pero los negocios no son el corazón de nuestra vida. El corazón de nuestra vida es el servicio a las comunidades. No, muy bien. Jefe, ya sé que tengo que invitarlos cuando pongamos una feria a que hagan la revisión de los puestos de carnitas. Ojalá contáramos con un nivel tan sólido en los servicios de vigilancia y salud. Las pocas veces que los he visto funcionar bien son maravillosos. Diciendo, a ver, este lugar está bien, la refrigeración de alimentos es correcta, pero, a ver, ven, las salsas no sirven en 3 días. Y el que hace las salsas dice, ¿y por qué pican igual de rico? No, te picarán donde no te quiero contar, pero no sirven, porque una salsa no refrigerada es el centro de concentración de bacterias más grande que hay en el universo gastronómico mexicano. Y la llamada venganza de Cuauhtémoc es eso, es salsas no refrigeradas que permanecieron a intemperie durante 48. Ese tipo de sentido común que un técnico de alimentos te coloca y que nosotros en el libro lo ponemos y que ustedes en el trabajo de prevención y servicio a comunidad le ponen, es fundamental para la salud de una población y tiene que ver en la mentalidad de servicio. El inspector que va no va por mordida, si va por mordida, como aquí sucedió durante años y años, ya se fregó todo. Tiene que ir a proteger a los ciudadanos, ¿no? Tenemos que crear clubes de lectura en los inspectores me voy a dedicar a eso. Voy sobre ellos. A los inspectores de alimentos. Acabas de mandar más libros. Sí. De manera importante para nosotros. Los tienes ahí al lado. Eso es muy importante porque ahora me gustaría escuchar, ya que compañeros se incorporaron atrás, a ver si nos dicen cuál ha sido la experiencia de la lectura a partir de la apertura de los clubes de lectura en las estaciones y en los puestos. Es decir, no solo leemos la parte técnica, la parte normativa del bombero, como suponer, es fundamental en este momento que 2 compañeros estén aquí con nosotros dando lectura a nuestro documento final.
pero no es gratis, es decir, hay una historia atrás, pero también hay una motivación. Cuando exponíamos las razones de por qué tener clubes de lectura, entre otras, señalábamos que la lectura tiene que ser, además de una herramienta de trabajo, un aliado fundamental para sanar nuestras heridas que traíamos de la administración pasada. Por eso es fundamental. A través de la lectura se abren otras puertas, y si no lo hacemos se nos va a complicar, y que la lectura en un área de trabajo, en una estación de bomberos, en su horario normal, pueda ser un aliado individual, pero también colectivo. ¿Cómo compartimos la lectura? La lectura, gracias Paco por ayudarnos en los libros, pero que también la lectura que puedo traer de casa. Hoy la gente puede llegar a nuestras estaciones y compartir la lectura de forma colectiva con nuestros compañeros. Eso ha formado una herramienta fundamental que sin ello no hubiéramos podido entender muchas cosas. No es lo mismo la lectura técnica, cómo funciona y cómo se comporta el gas en una emergencia, a tener un rato de esparcimiento, de recreación con los libros que tenemos. No sé si allá, Pepe Augusto, Pepe Rosas, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, principalmente los bomberos operativos, el tiempo que tenemos, nunca se había dado una situación así. El hecho de que los bomberos se les permitiera o se les diera la oportunidad, no sé si lo hacían o no lo hacían, pero dentro de la institución, era la oportunidad de que vivieran, de que por lo menos al principio se veían raros pasar la vida, porque no era normal, era conversación de ensaladas, pero leer un libro al principio fue raro. Ahora ya es una buena rutina, ya saben que a ciertas horas del día tienen que entrar a leer, que quede el tiempo, y todo el mundo se va pasando la lectura. Esa parte es buena, y que después de que leer los nuevos libros que eran invariantes, o sea, porque ya muchos se lo sabían. Entonces, esa parte creo que fue buena para bomberos, porque estábamos formados de una manera más marcial, más de una disciplina más cuadrada, y esa parte nos da apertura para que también podamos comunicar el orden de la. es un bombero operativo, el jefe Augusto de más de 30 años de antigüedad. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Edgar Rosa. Es una visión diferente. El que ahora el bombero pueda tomar un libro y de una novela, de un cuento, de una fábula, pueda sacar una historia y relacionarla con su vida, ya es agradecemos mucho todo ese apoyo. Nos ha cambiado desde el programa que nos hacía un favor de ir a las estaciones desde Letras en Llamas. Ahí se nos quedó esa cosquilla y ahora con la administración de nuestro director general, que se ha llevado a cabo nuevamente este tema de la lectura, pues es muy importante. Muchas gracias. Operativo, llegamos a solo una dirección, la principal dirección de abrir otra dirección, que es darle un peso específico a la operación. Es decir, tener dos responsables que nos acaban de ayudar con sus palabras. Era importante esa visión para decirle a la gente también la sustancia de bomberos es atender en la calle. La sustancia, la esencia, el alma es poder servir a la gente en ese país. Entonces, toda nuestra disposición desde la policía fue para ofrecer la parte operativa, que es quien, por supuesto, atiende los servicios de emergencia, sin que se sacrifique, que es un tema importante para nosotros, sin sacrificar en nada la parte académica, al contrario, hemos fortalecido. El área de prevención, que es otro comercial, tocan la puerta de bomberos, siempre los vamos a estar ayudando para evitar cualquier incidente, siempre es importante, en casa, en la escuela, en el trabajo, estamos a sus órdenes, y por supuesto, lo que tiene que ver con la parte administrativa. Hace rato hablábamos, Paco, antes de entrar aquí tú y yo, y hablábamos de los vehículos, de mantenimiento y demás. Ha sido una crisis terrible, y de verdad agradecerle, siempre hablamos solo de la parte operativa y la parte formal, pero a quienes prestan sus servicios en las estaciones, en las subestaciones, en la parte de mantenimiento y en la parte mecánica, les mando un respetuoso saludo a todos. Y mi respeto es Paco, hay gente que de verdad, lo que decíamos ahorita, como respuesta a la pregunta, la pasión por servir, aquí se manifiesta desde todos. La gente que llega ahora con la pandemia tuvimos muchas experiencias muy buenas, porque llegaban a la dirección general o a las direcciones operativas
sus compañeros bomberos y bomberas, y podían legalmente hacer uso de un derecho que les daba la oportunidad de resguardarse, irse a casa, porque son mamás, por la edad, por educación. Muchos de ellos y de ellas decidieron sumarse en el momento más crítico de la ciudad y del mundo, no sé, voy a decir, para estar al lado de la ciudadanía. Un poco lo que me preguntaba. ¿Qué es lo que debe tener el servidor público? Como tú decías, el concepto, ¿no? El sentido más amplio, debe tener pasión por su sacrificando, por supuesto, cosas que desde el ámbito personal se vuelven un derecho en otros, sin duda. Pero que aquí la gente, hombres y mujeres, ha estado 100% dispuesto a estar al lado de la gente en los peores momentos. Y mi reconocimiento también al personal que voluntariamente estuvo presente. Algo, compañeros, ustedes son los Teresa, Ángel, Fernando, yo muy callados. Adelante, Yo creo que lo que puedo decir es el personal del cuerpo de bomberos debe siempre participar con un espíritu de servicio, un espíritu de servir, de dar todos el servicio a la Cámara. Por parte de su servidor, 25 años de servicio de esta honorable institución, verdad que lo ha llevado uno más allá de la familia. Todos mis hermanos han sido bomberos. Somos una familia de 5 hermanos, entre ellos una mujer, somos poco tiempo aquí. Pero ese espíritu de servir, la verdad que es el que nos da cada día a la ciudadanía, a las mujeres, sobre todo hacerlo lo mejor posible, bien hecho, con esa disciplina que ha distinguido a nuestro cuerpo. Una disciplina que nos permite abrir puertas para que los demás compañeros aprendan una cultura, nuestra propia cultura, y en un momento dado dejemos de pensar en esa cultura que nos ha dado otros países. Simplemente hacerlo bien, gracias a la disciplina y a los libros, al apoyo que usted nos ha dado para que esos niños lleguen a las estaciones, los que tienen su club de lectura que se hacen, tienen eso, más trabajo, pero sobre todo en una disciplina muy bien. Gracias. Yo les digo que yo soy bombero, pero decidí que mejor iba a ser formador. Bloqueó mi voluntad. ¿Estás a tiempo? No, que estoy a tiempo. Pues muchas gracias, Pablo. Un placer. Muchas gracias. Para nosotros hay zonas de batalla, zonas de resistencia, zonas de pelear contra las burocracias del resto del gobierno, no la nuestra, que ya la hemos aplacado, y zonas de confort, porque las relaciones son muy positivas. Ya ves los resultados. Cada vez que llegas a un lugar, mandas un paquete de libros, hablas, platicas, vas viendo cómo estamos construyendo poco a poco una república de lectores. Y eso significa pensamiento crítico, capacidad para pensar con tu propia cabeza y no pedirla prestada a los canales de la televisión comercial. Y sirve para hablar mal de los canales de la televisión comercial, cosa que hago todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto. Muchas gracias.